Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro banquete sobre la traducción de obras literarias del español al alemán. Como ya comenté ayer, y pido disculpas a los que van a escuchar esto por segunda vez, decidimos llamar banquete a estas reuniones que empezamos ayer y se van a prolongar hasta el jueves para evitar la palabra más pomposa, más solemne y más seria de simposio con la que normalmente se designan estas actividades, porque la palabra simposio, como sin duda seguramente sabéis, es una palabra griega que significa justamente banquete. Así es como se llama uno de los más conocidos diálogos de Platón, que en español lo traducen como el banquete. Pues ayer pensamos que para abrir boca, ayer fue nuestro primer día, y pensamos que para abrir boca los participantes en la primera mesa de debate, los profesores Gómez Montero, Ingenschei y el autor, el escritor alemán Paul Ingendey, nos ofrecerían unos entremeses ligeros. Pero muy lejos de eso, su conversación fue como un concurso de tapas, a cada cual más sabrosa, eso sí, con las cuales anticiparon realmente todos los temas que estaba previsto o que está previsto que tratemos en estos días siguientes. En vez de sujetarse al concepto de canon, nuestros invitados actuaron como esos cocineros de cocina, de nueva cocina, siempre iconoclastas, ¿no? Y que rechazan las ideas adquiridas. Y entonces en un momento desbarataron la vigencia de lo canónico para fijarse solo en qué obras alcanzaban una difusión masiva entre los lectores alemanes, qué obras escritas por españoles y qué vías o qué cauces habían seguido algunas de estas obras. Como no veían manera o no vieron manera de encontrar un principio que ordenara esa selección de obras de autores españoles disponibles en el mercado editorial alemán, llegaron a la conclusión de que hay dos factores que influyen determinantemente en esa selección. El factor subjetivo, que es decir, el elemento humano, y por tal pues, se puso el ejemplo de la ascendencia de un crítico que puntualmente habló de una obra y hizo que se elevara a los cielos del mundo editorial alemán. En cualquier caso, siempre en este factor humano, el público, entendido como la gran masa, era quien al final dictaba esa selección, era la última instancia en la que tenía lugar, con mayor o menor aprecio por su parte, el ingresar en este canon ya deshecho. Y el segundo factor era el factor suerte, claro, es decir, los 1000 vectores de fuerzas que tiran y destiran en cualquier avatar de la existencia humana. En este caso se hablaba de la oportunidad, de la moda, de la adaptación o de la cercanía de la obra que se tratara con el momento social en Alemania, etc. En cualquier caso, a mí particularmente me parecieron cocineros bastante enamorados porque salpimentaron sus platillos con profusión, lo que nos obligó a beber y a beber, estrategia que siguen, como bien sabemos, muchos restaurantes y casas de comidas, incluso buenas. Pero en esta segunda sesión de hoy vamos a tratar de vamos a buscar quiénes son los responsables realmente de esa selección, que ayer ya se apuntaron algunas ideas, ya se trate de instituciones, de particulares o de colectivos, y vamos a tratar de ver en qué medida actúan o en qué medida se inhiben de actuar, es decir, cuáles son sus acciones y cuáles son sus omisiones. Y quienes nos van a cocinar este plato fuerte, o primer plato realmente de nuestro banquete, son el profesor Albrecht Buschmann, el escritor Fernando Aramburu y la traductora Kirsten Brandt.
Es baja por COVID, estaba anunciado, pero es baja por COVID. Fran Wegner, director de los programas de literatura internacional en la editorial Surkamp, que tampoco ha podido intervenir por Zoom, aunque se lo hemos ofrecido. Pero él, en cualquier caso, ha enviado unas cuantas opiniones y algunos datos relativos a su editorial y a su trabajo, y que pueden actuar aquí como ingredientes de la cocina presencial que vamos a tener con ellos tres, y que, si me permitís, os los voy a leer en alemán. Es gibt ja a priori leider immer mehr Omissiones als Aktionen. Verlage sind wichtige Aktrizen, Multiplikationseffekte und so fort im Feld des interkulturellen Austausches, der Übersetzung, der Vermittlung, der Promotion und auch des landeskundlichen Zuschreibungen. Verlage wie Surkamp, unabhängig, aber mit einer gewissen Größe und Wehrmacht, medial im Handel, agieren in einem Spannungsfeld aus programmatischem Idealismus und Eigensinn einerseits und notwendiger Marktförmigkeit, das heißt allgemeiner Gewinnerzielungsabsicht andererseits. Surkamp hat sich ab 1974 methodisch exzessiv um Literaturen der spanischsprachigen Welt, Spanien, Lateinamerika, bemüht. Auch darüber, zumal im Gespann mit Gallimard's La Croix du Sud, sind spanischsprachige Literaturen gleichsam kanonisiert worden, zumindest breitenwirksam in Europa sichtbar geworden. Kanon heißt es ein normatives, womöglich männlich kodiertes Anliegen des 20. Jahrhunderts. Das Restriktive an Kanonbildung ist also unter anderem in ideologiekritischer Stoßrichtung problematisiert worden. Konträr dazu wären prominentere Anliegen des 21. Jahrhunderts, Gendergerechtigkeit, Diversitäten, inkommensurable Vielgestaltigkeiten, Flat Hierarchies. Unterdessen hat kein einzelner Verlag noch eine wie auch immer geartete Monopolstellung. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von deutschsprachig publizierenden Verlagen, die sich, manche systematisch, andere höchstens sporadisch, auch um spanischsprachige Literaturen und die Literaturen aus Spanien verdienen machen, was unter anderem dazu führt, dass auch unser Begriff von Spanien wirklichkeitsgemäß diversifiziert ist. Verlage heute behaupten Kanon nur noch im Sinne einer verblichen oder Zielgruppenansprache. Confe Surkamp Spanische Bibliothek. Gibt es unter hiesigen Leserinnen auf dem hiesigen Buchmarkt ein Interesse an spanischer Literatur? Se pregunta Fran Wegner. Mit Sicherheit ja, aber es scheint nicht so groß oder ausgeprägt, dass der Spanien-Claim allein für eine aufmerksamkeitsökonomisch produktive, verkäuferisch relevante Reichweite sorgen würde. Dem widerspricht wiederum nicht das etwa reduktionistisch gesagt, weil spanische Romane, die im Kern eine Geschichte aus Spanien erzählen, hierzulande nicht eine erhebliche Resonanz erfahren könnte, confer Aramburus Patria. Aktionen kosten Zeit und Geld. Hier sind aus Verlagssicht die verschiedenen Instrumente von Förderung noch immer und stets ausgesprochen hilfreich. Zuschüsse, Übersetzungsförderungen, Lesereisen und Veranstaltungsförderungen, Einladungen von Multiplikatorinnen, Journalistinnen
und so fort nach Spanien, Ausrichtung von Burmese-Schwerpunkte, die hervorragende Vermittlungsarbeit der Spanischen Kulturinstitut und so fort. Estos eran los puntos que envió Wegner y además añadió las novedades que su editorial Surkamp tiene para la Feria del Libro, novedades españolas, aparte de esa Spanish Bibliothek a la que ella se refería en sus notas, en la que hay autores más o menos clásicos modernos, desde Valle Inclán hasta, yo qué sé, Benet, Juan Benet, pues publican una novela de Milena Busquets y otra de Elena Medel, y además un libro de un economista español, que no recuerdo el título. Me ha sorprendido verlo ahí, es un título como de economía, es un ensayo sobre economía y sociedad. Bueno, volvemos a los participantes presentes. Albrecht Buschmann va a oficiar de moderador y va a abrir la mesa con una ponencia marco. Él es catedrático de literatura española y francesa en la Universidad de Rostock, ha traducido a Max Aub al alemán. Y una de sus líneas de investigación es precisamente la traducción entre Alemania y España. Fernando Aramburu es actualmente entre los alemanes el escritor español más conocido, sin duda, gracias al éxito de su novela Patria. Pero hasta ese momento de este éxito, Fernando era muy apreciado entre el público lector español, pero muy poco conocido, desconocido en Alemania, donde, sin embargo, 18 años antes de la publicación de Patria en alemán, había visto traducida a esta lengua su primera novela, Fuegos con limón. Seguramente esa historia de 18 años puede resumírnosla después Fernando. ¿Qué pasó en ese tiempo, ¿no? Por último, Kerstin Brandt es traductora al alemán de 3 lenguas de la península ibérica, portugués, catalán y español, y además durante un tiempo desempeñó trabajos como agente literaria. Bueno, todos sabemos que los chefs son los que brillan en la cocina, pero no ignoramos que sin el personal de alrededor que se ocupa de la organización y de la intendencia, nada de lo que hacen sería posible. Así que voy a aprovechar ahora para agradecer muy de veras a los que se han ocupado y se ocupan de estos asuntos aquí, en esta actividad, a nuestro pequeño equipo del Instituto Cervantes y en particular a mi compañera del área de cultura, Isabel Navarro, y también a la Universidad de Kiel, en la persona del profesor Javier Gómez Montero, por su ayuda en la concepción de este banquete, y a Florian Weber, que está por ahí anotando todo lo que sucede, que es también de la Universidad de Kiel, anotando todo lo que aquí se cocina. Bueno, a los 3 invitados de hoy, naturalmente, les estoy muy agradecido por haber respondido tan positivamente a nuestra llamada. Nosotros ofrecemos vino para acompañar el banquete, o sea que los que quieran todavía pueden recoger del mostrador afuera una copita. Confío en que vamos a disfrutar mucho con las recetas de nuestros 3 invitados de hoy. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos Otero, por estas palabras de introducción y de bienvenida. Gracias a todo el equipo para preparar este acto y gracias a todos los que han venido esta tarde aquí para seguirnos en la búsqueda de los responsables del camino de la literatura española hacia Alemania. Como han visto en el programa, el lunes preguntaba qué es el canon, el miércoles va a preguntar cómo se traduce y el jueves cuál es el papel de las instituciones.
Y hoy nos toca quiénes son los responsables. Después voy a presentar o insertar en la discusión algunos detalles más de Fernando y de Kirsten y de su trayectoria y entrar ahora directamente en mis palabras de introducción. Si se responde a esta pregunta, ¿quiénes son los responsables? La respuesta puede ser muy sencilla. Vosotros sois los responsables. Las lectoras y los lectores son los que son imprescindibles para cualquier recepción, tanto en España, en la lengua fuente, como en la lengua meta, aquí en Alemania. Porque solo se puede transvasar lo que se ha recibido en el país de origen. Sin embargo, estos lectores y estas lectoras españolas son los que determinan una especie de preselección. Solo lo que se lee mucho en el país de origen, o lo que atrae la atención del público, o lo que es considerado notable por la crítica, tiene posibilidades de ser traducido. En otras palabras, la cantidad de lectores o la relevancia de un tema son determinados o determinados rasgos culturales o estéticas son los que determinan este camino. En otras palabras, qué contiene el libro, cómo está escrito y cuántas lectoras lo compran. Esto sería el triángulo de las posibilidades de acogida de un libro. Pero claro, en este panorama los lectores no son iguales. Es un poco como en 1984 de Orwell, todos los cerdos son iguales, pero algunos más iguales que otros. Ahora toca hablar de las diferentes profesiones en torno al libro. Primero, claro está, los editores y los lectores profesionales en las editoriales, y es una pena que Frank Wegner no está porque hubiera aportado muchísimo a esta velada. Sobre todo aclarándonos un poco cómo ha cambiado en los últimos lustros el papel dentro de las editoriales de medio impacto como Suhrkamp, la relación entre el lectorado profesional y el departamento del marketing y el departamento de los que dominan las cifras de ventas. Me ha comentado un poco algunos detalles cuando preparábamos esta velada, lo voy a añadir después. Aparte de las casas editoriales, hay varias profesiones alrededor de las editoriales, que son, por un lado, los agentes literarios. Los agentes literarios son una profesión bastante conocida en el mundo anglosajón, ya desde hace muchos años. En España, esta profesión empezó bastante temprano a establecerse en la persona de Carmen Balcells, con su agencia en Barcelona, y en Alemania con bastante retraso. Es a mediados de los años 80 que Raigüe de Mertin, una traductora del portugués y del español, poco a poco empieza a montar una agencia literaria para fomentar la recepción de literatura lusófona y hispanófona en Alemania. También podría mencionarse el papel de Michi Strausfeld en este campo, pero es algo que solo empieza a establecerse en los años 90. Hoy está completamente establecido, hay varias agencias más que ya están observando los mercados mundiales para transportar literatura a las editoriales que no tienen una red propia
de investigación de mercados extranjeros. En este contexto también hay que mencionar los así llamados scouts, los que trabajan todos freelance por honorario, por sueldo aparte, con el encargo de observar todas las novedades y de recomendar lo que podría traducirse. Y son pagados para esto. En Suhrkamp, por ejemplo, nos ha explicado Frank Wegner, tienen contratado a 3 scouts profesionales que siempre trabajan y exclusivamente para Suhrkamp. Además tienen dentro de la editorial a 5 personas que hablan español, o sea, una plantilla bastante amplia para observar todo el mercado. Esto es completamente diferente si se lo compara con los años 80, cuando había una persona fija y con Michi Strausfeld 2 en la editorial, y en otras editoriales no había nadie. En esta época, las traductoras y los traductores tenían la función de recomendar y de traducir un poco para que el lectorado profesional tenga una idea. Hoy en Suhrkamp y en muchos más editoriales ya no es necesario. O sea, se han autonomizado un poco las editoriales de las recomendaciones de las traductoras. Hablando de scouts, hay también los scouts que trabajan gratis, que son, propiamente dicho, los traductores y las traductoras que recomiendan otros títulos. También son editores amigos. Hay una red de editores del mismo tamaño en el mercado francés, italiano y en Inglaterra, que se recomiendan sus descubrimientos, y sobre todo el mercado y el mundo editorial francés durante muchos años tenía un poco el papel de importar primero literatura del mundo hispanohablante y después los alemanes seguían poco a poco. Otro grupo son los lectores profesionales, o sea, los críticos. Ayer teníamos aquí a Paul Ingenday, que podía aportar muchísimo de sus 30 años de experiencia como crítico literario. También están los lectores profesionales en la academia, los profesores, pero no sé con cuánta importancia de verdad. Y hay últimamente una nueva capa de lectores profesionales que son los que publican en los medios sociales, los blogueros, los vlogueros, los que montan un podcast y tienen su propia red de recomendación de libros, su página de internet con recomendaciones, y incluso en editoriales menos grandes que Suhrkamp, ahora tienen un departamento para organizar este mercado de los medios sociales y del fomento de lectura en los medios sociales, porque para cierto público lector, estos lectores profesionales, en la mayoría más joven, tienen una importancia muy grande para un público más joven. El público mayor a este público se llega a través de los medios clásicos. Para los más jóvenes hay que acercarse a ellos. Y sin olvidar los organismos estatales, un Cervantes, un Instituto Goethe, los ministerios que fomentan las traducciones. Estos serían los personajes, la gente con cara, nombre y apellido. Pero también, Carlos ya lo ha mencionado, hay modas, hay circunstancias, hay
contextos que fomentan o impiden la recepción de un libro. Si se escribe una novela sobre la crisis del medio ambiente, en este momento tiene buenas posibilidades de ser traducidas, como Sara Mesa, Un incendio invisible, una distopía sobre una ciudad que sufre bajo un calor tremendo, que podría ser el Madrid de este verano. Mientras que un título sobre tauromaquia, que no tiene mucho público aficionado en Alemania, va a ser más difícil. Y en el momento de escribir esto voy a verificar y veo en el programa de Friedenauer Presse, una muy pequeña editorial de Berlín, la traducción de Manuel Chávez Nogales, Juan Belmonte, el Matador. Bueno, incluso esto llega, pero diría es algo especial porque incluso en España Manuel Chávez Nogales, un periodista autor de los años 20 y 30, se está redescubriendo últimamente. Pero me ha sorprendido la traducción de este libro. No creo que va a tener un gran público, pero también tauromaquia con la ocasión de una feria de libro, claro está, y con el apoyo del Ministerio Español de Cultura, que paga la traducción, puede llegar al público alemán. Bueno, esto es el panorama en general para aclarar quiénes son los responsables. Pero no solamente son los personajes que son decisivos, sino también los factores que apoyan la traducción de un libro. Y en esto juega un papel lo que está valorado o menos valorado en el mundillo editorial mundial, hablando sobre géneros. Novelas de familia, novelas con temas, con trama auténtica y verdadera o que se puede vender como auténtica. Temas históricos, a lo mejor con relevancia política. Temas políticas muy actuales. Y lo que siempre se vende muy bien son novelas policíacas. Y a lo mejor en series. Y tenemos Almudena Grandes y episodios de una guerra interminable. Vemos a Jaume Cabré, la guerra civil, que en cierto tiempo, cierta temporada en Alemania se vendía como churros. Y un pariente mío al cual tenía que recomendar libros me preguntaba un día, dime, ¿hay novelas españolas que no tratan de la guerra civil? Sí, lo sabía, pero teniendo lo que normalmente le llega a uno, en los años 90 uno podía creérselo. Creo que te referías al título de Sergio de Molino en Suhrkamp. No, eso es Wagenbach, sí. La España vacía, viaje por un país que nunca fue, leeres Spanien, Reise in ein Land, das es nie gab. En España, tanto en Francia, donde hay un título parecido, publicado anteriormente, el problema es el mismo como en Alemania. Todos van a los metrópolis y la provincia cada vez más vacía. O sea, un título con este tema, si llega a otros temas más especiales, a lo mejor no. Por ejemplo, veo poco libro de cocina. Veo más libros de cocina de Francia, de Italia o incluso de Inglaterra si es Jamie Oliver. Graphic novel, sí, la veo cada vez más porque es algo que atrae a un público joven. Y todo lo que tiene relación con regiones turísticas. Todo lo que tiene que ver con Mallorca, muy bien. Un libro sobre el mejor panadero de Mallorca y sus recetas preferidas de hacer el pan en tu casa. Novelas policíacas sobre Mallorca y un largo etcétera de temas referidos a Mallorca.
No veo ningún libro de recetas de las Urdes y de Extremadura, y creo que Extremadura podría ser la única región europea que no tiene comisario que investiga en serie por ahí en esta zona fronteriza. O sea, son cosas muy prácticas, pero creo que influencian bastante, sobre todo si conocemos todos estos guías turísticos donde al final está la recomendación para el viaje, ¿no? Y vienen en Barcelona, claro, está Barcelona con caballo y Mallorca con carmeriera, pero nada sobre provincias un poco aisladas. Y una rama muy importante en todos los mercados del norte de este globo, autoras jóvenes. Andrea Abreu, Panza de burro, un libro bastante complicado y no de fácil acceso. Se vende ahora como la nueva estrella española. A ver dónde va a salir esta señora, pero creo que siendo el libro de un tío mayor no se hubiera traducido. Sara Mesa ya la he mencionado, Elena Medel la mencionaste tú, y un largo etcétera de jóvenes autoras que lo tienen más fácil en el mercado, tanto en España como en Alemania. Y una ventaja la tienen todos los autores que ya son traducidos, que tienen una trayectoria, que tienen el apoyo de un nombre ya marcado. Claro está que en esta feria tenemos un nuevo libro de Fernando Aramburu, Los Vencejos, un nuevo de Javier Marías, incluso Juan Marsé, El amante bilingüe, se reedita, el nuevo de Muñoz Molina, Isaac Rosa, con una novela que ya tiene más años por sus espaldas, pero La habitación oscura ahora se publica, incluso clásicos. Mattes und Seitz, una editorial con un perfil muy joven, edita Gracián, el héroe. Miguel Delibes, Los santos inocentes. Rosa Chasel, Leticia Valle, Memorias de una chica de 11 años. Miguel Unamuno, Niebla, por fin se llega a publicar. Bueno, estos son, con esto termino, lo que sí se hace. Pero hay bastante cosas que se hacen muy poco. Serían las omisiones. Por ejemplo, temas que serían demasiado español. La crisis o las crisis españolas. Hay una lista de por lo menos 60 títulos de los últimos 10 años, pero solamente se ha traducido Isaac Rosa, Santiago Lorenzo, Los asquerosos, pero Elvira Navarro, La trabajadora, no. Marta Sanz, No tan incendiario, no. Cristina Fallaras, A la puta calle, no. Javier Mestre, Made in Spain, no. Y un largo etcétera de títulos. Y claro está, no hay tanta crisis en Alemania. ¿Por qué ocuparse de algo tan poco atraente a primera vista como una crisis de los demás? Hablando de géneros, la poesía lo tiene muy difícil, también el teatro, ya lo comentábamos ayer, y todo lo que tiene muy grandes apartados en las bibliotecas, en las librerías, ayuda a la vida, Lebenshilfe. Hay muy pocos títulos que se traducen en español. Lebenshilfe es más bien anglosajón. También lo tienen difícil autores que ya han publicado, pero hace mucho, que tienen fama de ser quemados. Ray Loriga, por ejemplo, ahora vuelve con Capitulación, pero tiene muchos más libros que no se han traducido en los últimos años. Hace 20 años había algunos, pero después ya no. Lo mismo sería para Gustavo Martín Garzo o Juan José Millás, Manuel Vicent, Benjamín Prado, pues autores muy diferentes, pero todos ya tenían una editorial y en cierto momento se acabó
y ya no se atrevían a seguir publicando a estos autores. Vamos, acabo de nombrar algunos títulos y autores que no se traducen y que no se han traducido. No diría necesariamente que son omisiones o autores que de verdad faltan en el mercado alemán, pero esto era la pregunta: ¿cuáles son las acciones, las omisiones, quiénes son los responsables? Ahora tenemos el panorama y podemos entrar en la discusión, en la charla sobre todo esto. Y que sí, quisiera empezar con Fernando, que creo que escuchando, sufriendo todo este panorama, tiene bastante experiencia muy de dentro, tanto en el mercado alemán como en el español. ¿Cuál es tu experiencia más vistosa que podrías o que querías presentarnos? Primero voy a decir buenas tardes porque se me ha caído el micrófono y no sé si funciona. ¿Sí? Bueno. Mi experiencia más vistosa o no vistosa es la mía, es la única que tengo. No me resultó fácil, sí me resultó fácil que se tradujera un libro mío al alemán, que fue mi primera novela. Como mencionó Carlos Ortega al principio, yo creí que había tenido mucha suerte, luego me di cuenta de que habría sido mejor que no me hubieran traducido. Y voy a explicar por qué. La traducción se fraguó en la Feria del Libro de Frankfurt, donde los editores que se conocen, y que se conocen desde hace mucho tiempo, vino en mano en esas fiestas que tienen, fuera del ámbito de la feria, pues conversan: oye, ¿qué tienes? Pues mira, oye, he publicado a un chico vasco que vive en Alemania y nos parece muy interesante y me lo recomendaría. Sí, bueno, y no es raro que se intercambien los autores como se intercambian los niños en el colegio los cromos. Es decir, yo te publico a tu autor y tú me publicas al mío. Yo eso lo he conocido. Entonces, yo fui traducido cuando era desconocido en España y desconocido en Alemania. Entonces, se trataba de un libro muy grueso, lo cual ya, además de los temas, el grosor de los libros suele ser un obstáculo porque encarece la traducción. Por otro lado, nadie subvencionó la traducción. Este es un punto muy importante. Yo he traducido 5 libros del alemán al español. De esos 5, por lo menos 4, la traducción la financió el Goethe-Institut. Y eso es muy importante. O sea, no se trata solamente de que al público le interese un tema o no, que por cierto, la biografía de Belmonte de Chávez Nogales es magnífica y puede interesar en Alemania, porque además no va de tauromaquia, sino de la vida de un torero, pero también en su infancia, etc. Es un libro fascinante y uno de los pocos suyos que se publicó durante el franquismo, por cierto, y es magnífico. Total, que esta primera novela mía trata principalmente de literatura. Es un libro de un muchacho que quiso ser escritor, no lo consiguió y entonces se venga por la vía de reírse de la literatura y particularmente de la historia de la literatura. Entonces la novela está llena de parodias de estilo, de poemas, etcétera, etcétera. Es decir, que no es un libro que se pueda traducir fácilmente. No fue en absoluto comprendido, de hecho se me reprochó que no hablase de ETA en ese libro, o no hablase más. Es decir, que ya hay como unas expectativas y unos prejuicios. El libro tuvo 3 o 4 críticas, casi todas negativas. ¿En Alemania? En Alemania y en Suiza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier editor alemán que se interesase por mí o quisiera saber quién era yo, se encontraba con esas 3 o 4 críticas negativas y se me cerraba la puerta sistemáticamente. De manera que con el tiempo me di cuenta de que habría sido mejor que no me hubieran publicado esa primera novela. Posteriormente ya tuve más suerte, pude conocer de cerca editores alemanes
Y hubo uno que me confesó que yo no parecía demasiado exótico. Es decir, yo era un autor español, pero que vivía en Alemania. Entonces, ¿de qué voy a escribir yo? Sobre Alemania, pero para eso ya tenemos nuestros autores de aquí. Y sobre España, pero bueno, este no vive en España, ¿de qué va a escribir? ¿De la guerra civil? Que es de lo que escriben todos. Bien, afortunadamente esto terminó gracias a mi libro Patria, que me abrió las puertas en muchos lugares, ¿no? Y bueno, ahora mi nombre es conocido y el editor pues, no tiene que esforzarse mucho por darme a conocer, porque esto ya ahora ya rueda por sí mismo, ¿no? Y esa es mi experiencia, y no sé si es vistosa o no, pero es la única que yo tengo, ¿no? Muchísimas gracias. Y tú, Kirsten, tienes autores bastante conocidos en la lista de tus más de 40 traducciones y libros publicados, y otros muy poco conocidos, y me imagino que ha sido bastante difícil con algunos y con otros más fácil. ¿Cuál es tu experiencia como traductora que también recomienda libros a los editoriales? Bueno, ya cuando hablamos antes ya te dije que yo hice un poco de todo, ¿no? Empecé con una formación profesional como librera, que las librerías se quejan de las editoriales, donde los títulos que tienen y cómo se imaginan que vamos a vender a este autor. Y tenemos un espacio reducido, ¿no? Solo podemos presentar a algunos libros y nos envían demasiados libros, tienen unas expectativas que no podemos, como pequeña librería, no podemos cumplir. Luego pasé a una agencia literaria, que fue una agencia literaria en Barcelona, pero que iba al revés, o sea, representábamos autores y editoriales alemanas en España, que fue muy difícil porque la literatura alemana en España, ahora no sé, porque hace mucho tiempo que no vivo en España, pero tenía muy mala fama. O sea, fue muy difícil vender a autores alemanes en España porque no, es que son muy duros, muy secos. Bueno, la experiencia de revés no la conozco no la conozco como otra agente literaria. Después pasé a una editorial pequeña, independiente en Barcelona. Era responsable de derechos de autor y en este caso fue Acantilado y Guarans Crema, una editorial que funcionaba tanto en español como en castellano como en catalán. Y este editor, Jaume Vallcorba, que era un personaje muy importante, muy especial, sí que consiguió publicar con éxito autores que otras editoriales nunca se hubieran atrevido a publicar. Básicamente literatura alemana y literatura centroeuropea. Y tenía como un público muy fidel que muchas veces me decían: lo que se publica en el Acantilado lo compro, sin saber lo que es, porque ya sabemos que tiene una cierta calidad. O sea, también hay editoriales que consiguen esto, ¿no? Que consiguen tener una fama y una calidad para un público que compra libros que las grandes editoriales dicen no los vamos a comprar. Una anécdota, yo solo puedo explicar anécdotas. Compramos por muy poco dinero, por realmente un presupuesto muy bajo, a Imre Kertész, cuando nadie lo quería publicar en España. Y prácticamente nos dieron las gracias, ¿no? Lo van a publicar incluso en castellano y en catalán, y fantástico. Y claro, al cabo de 2 años ganó el premio Nobel. Yo estaba en el estante de la Feria del Libro, llegaron muchos periodistas, me dijeron: el húngaro. Y solo pensé en Krasznahorkai, habíamos publicado también a Laszlo Krasznahorkai, y pensé: Krasznahorkai, no, el otro, el del campo de concentración. Y fue Imre Kertész, y llegó el editor y me dijo: tú hablarás con la agencia literaria, sobre todo para que no vendan los otros títulos a una editorial grande. Y fui a hablar con los agentes literarios y nos dijeron: no, es que estamos tan felices que vosotros hayas publicado a este autor cuando nadie lo quería. A cabo de 3 días
estaban vendidos los derechos a un gran grupo editorial que después, no, curiosamente, tampoco no tuvieran el éxito que habían pensado, ¿no? Eso de los premios también quizás tenemos que hablar, por todo el mundo opta, el Nobel, quien haya ganado el Nobel, hubo ¿cómo se llamaba? El poeta danés, exacto, Knausgård, que nadie lo... ¿Knausgård? ¿Knausgård? No, el sueco, Tromström. No fue, bueno... Danés. No fue Knausgård, bueno, ni me lembro ni me recuerdo el nombre, o sea que, claro, eso de los premios tiene una importancia relativa. Y luego pasé a traductora y me pasó lo mismo, que hubo unos éxitos que no entendía y hubo unos fracasos que tampoco no entendía. Y yo he llegado a la conclusión de cómo más tiempo estoy en este mundo de la literatura, menos entiendo cómo funciona. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí, claro. Voy a contar también una anécdota que tiene que ver con acantilado. Bueno, yo no soy un scout, pero de vez en cuando le recomendaba a mi editor algún título de literatura alemana o centroeuropea. El editor me lloriqueaba diciéndome que los autores alemanes es que en España no se venden. Y lo ha intentado con algunos, pero es que no interesan, etc. Le recomendé encarecidamente la biografía de Kafka de Rainer Stach. Cuando salió el primer tomo, y le dije, contrátalo antes de que te lo quiten. Y vio el grosor y no se atrevió, no quiso, y lo publicaron en acantilado en 2 tomos y con mucho éxito. Es decir, que más allá de los intereses comerciales, que son inevitables y son legítimos, porque a nadie le apetece editar un libro que luego no se venda y perder dinero, más allá de los intereses políticos que existen, porque hay autores que son difundidos por lo que sea, porque escriben en un determinado idioma, o porque son de una determinada orientación, o porque pueden dar cierto prestigio al país, están los intereses que deberían ser lo más importante, que son los puramente literarios, es decir, aquellos que están basados en la calidad, ¿no? También recomendé los diarios de Víctor Klepperger y tampoco me hicieron caso, así que al final ya dejé de recomendar, porque no. Y ya entendí que el editor tiene una perspectiva distinta del aficionado a la literatura, a los libros, es decir, que tienen en cuenta pues, los costes de la traducción, en fin, los temas, si interesa o no interesa, y no raras veces se equivocan. Pues Kirsten mencionó los premios, el premio Nobel, y al final no siempre sirve a vender más, pero por lo menos a traducir más. Tú recibiste el premio Ramón Gómez de la Serna para tu primera novela, Fuegos con Limón, después el premio Euskadi. ¿Te han ayudado los premios? O sea, ¿los miembros del gremio son los que apoyan de verdad o lo ves? O sea, yo creo, bueno, hay premios y premios. Claro, un premio Nobel pone a uno en las primeras planas de los periódicos del mundo, etcétera, ¿no? Pero esos de los premios institucionales yo creo que no sirven para nada, a menos que tengan una dotación económica que le salven la temporada al escritor. Eso es innegable, pero incluso pueden ser contraproducentes, por cuanto algunos premios pues, están dados por instituciones que están gobernadas por un determinado partido y luego a uno, lo quiera o no, lo identifican con ciertas corrientes. Yo esto me lo he encontrado y no me parece del todo bien, ¿no? No lo creo, no creo que realmente... Hombre, si alguien gana el premio Planeta, yo confieso que ya se me han ido las ganas, porque pienso que realmente lo literario ahí no es lo que prevalece. Hay otros premios que sí, que dan cierto prestigio, hay algunos premios de poesía en los que sí que confío mucho y puede que me anime. Yo sé
porque me lo dijo el editor de entonces, que cuando Günter Grass ganó el premio Nobel, las ventas no mejoraron de libros suyos en español. Y de hecho a mí el editor me preguntó, ¿que no sabes cuántos libros vendimos después que se difundiera la noticia del premio Nobel de Günter Grass? Y yo pensé que me diría, no sé, 2000, 70, me dijo, 70. Es que, no sé, quizá el premio Nobel es relevante para aficionados de 50 años para arriba. A mí me parece que los jóvenes el premio Nobel no lo tienen muy en cuenta. Tengo esa impresión. Pero sigues, a pesar de todo eso, comentabas que estabas en el jurado del premio Alfaguara. Sí. O sea, participas como uno de los que deciden sobre premios. Alguna vez sí, pero la razón no es exactamente los premios o la literatura, sino porque soy novelista y me gusta meterme en todas partes. Y observar y examinar cómo funcionan las cosas, también los premios. Y entonces, sí, he sido jurado y yo fui presidente del último jurado del premio Alfaguara y yo puedo decir que es en lo que yo intervine, un premio totalmente limpio. O sea, otra cosa es que los 7 libros que nos dieron como finalistas hubieran pasado por un filtro previo que hubiera dejado fuera alguno. Eso pudiera ser, es decir, que se selecciona una novela muy buena junto a 5 o 6 malas y entonces está clarísimo que uno va a elegir la buena, ¿no? Me interesa mucho saber cómo funcionan todos estos mecanismos más o menos culturales y por eso de vez en cuando me meto en alguno de ellos. ¿Y dirías que funciona como en la novela de Vázquez Montalbán, El premio? No, bueno, hay de todo, hay de todo. Pero bueno... Porque decías que premios limpios, o sea, sobreentendido que hay sucios. Donde no participarías, supongo. Pero la suciedad va con la especie humana. Por Dios, no vamos a empezar a... Hay de todo, pues... Sí, pero sucio... Hombre, quizás sucio lo decimos de una manera metafórica, pero entiendo que el editor, particularmente si está escorado hacia lo comercial, pues quiera favorecer determinados títulos, determinados nombres, y entonces hace esa especie de teatro de un concurso donde hay justicia o hay ecuanimidad y no la hay. Ahora bien, yo he presidido varios jurados y ya digo que la única posible trampa que ha podido haber es que los libros que nos dieron para leer, los 4, 5, 6 finalistas, fueran resultado de algún tipo de manipulación. Y eso ya es porque me gusta mucho ser suspicaz y desconfiado, ¿no? Pero vamos, yo estuve en el jurado del premio Tusquets y ganó una persona a la que no conocíamos de nada y fue muy difícil localizarla. Por cierto, ese premio ha quedado desierto en 2 ocasiones. Bueno, por cierto, y también a título de anécdota, puedo decir, yo recuerdo haber leído en un libro de cierta persona que no necesito nombrar, en el cual arremetía contra los concursos, diciendo que todos están amañados, son tramposos, y a mí me consta que esa persona participó en un concurso del cual yo fui miembro del jurado. Por eso digo que esto que decimos la suciedad o la trampa, etcétera, pues esto va con nuestra especie. Hablando de precios, Kirsten, tú por un lado has recibido en su momento para la traducción de Dulce Chacón el premio de traducción de la Embajada de España. ¿Te ha ayudado como traductora este apoyo institucional para posicionarte en el mercado? Primera pregunta. Y la segunda, ¿formas parte de jurados, de comisiones de selección de traducciones? ¿Cómo ves tu papel como traductora que decide sobre traducciones? Es curioso porque ahora justamente empezaron a entrar en el jurado, pero no de traducción, sino de apoyo a la traducción, que es un tema muy importante que hablamos antes y tendría que hablarse más. Ahora formo parte del jurado del Deutsche Übersetzerfonds, del Fondo Alemán de Traducción, que
dan subvenciones a las traducciones literarias de formas muy distintas. Yo no era consciente de que hubiera tanto apoyo a la traducción de todos los idiomas. O sea, y participé en la última reunión, ahora en julio, y hubo 160 traductores que se presentaron con varios proyectos de traducción. Y hay, por ejemplo, una cosa que me parece estupenda, que yo creo que en España no hay, una cosa que se llama Initiativstipendium, que es justamente para los traductores que quieran proponer a un autor, a una editorial, y que quizás quieran hacer una prueba de traducción, tienen que invertir tiempo, energía, tienen que hablar con los propietarios de los derechos, y se da un apoyo de 1 mes, 2 meses, 3 meses a estos traductores para que puedan presentar, hacer un proyecto de propuesta al mercado alemán, que me parece una cosa fantástica. Y vi otra vez mi confusión, que es cada vez más grande, lo tengo que repetir, vi los libros que se traducen al alemán de todos los idiomas del mundo y quedé alucinada con algunos títulos que pensé, pero ¿quién va a publicar esto? O sea, unos títulos tan exóticos o más, ahora no me acuerdo de ningún ejemplo, como el libro que dijiste tú sobre el torero, que piensas, pero si a mí me hubieran dado el libro para hacer un informe de lectura, yo hago bastante informes de lectura, yo propongo un poco por mi propia cuenta, pero hago bastante informes de lectura, yo les hubiera dicho, puede ser un libro muy bueno, pero no se va a vender nada. O sea, hay editoriales, básicamente editoriales pequeñas e independientes, que se atreven a hacer cosas realmente exóticas. Y eso me da un poco de esperanza. Vamos, ambos habéis mencionado la palabra exótico. Tú a mitad entre asombro y esperanza, y tú presentándote a ti mismo como no suficientemente exótico en cierta época. ¿Qué papel juega esto de exótico y qué quiere decir? Lo que quiere decir es que sobre todo esto que estamos diciendo ahora en esta velada, flota un montón de clichés que tenemos los unos de los otros, ¿no? De lo que es la literatura española o cómo son los españoles, lo que interesa aquí, lo que interesa allá, los alemanes como muy secos y demás, cosa que uno percibe que no es verdad en cuanto se acerca a ello, ¿no? Y a veces se pide eso, a veces se pide que se confirme el tópico. Y bueno, pues para ese tipo de literatura o de libros, pues hay ya un canal abierto por el que se entra más fácilmente que por otros. Y bueno, pues sí, la novela policíaca, etcétera, pues va por una autopista por la que van muchos, pues porque tiene una salida comercial. De todos modos, quizás me gustaría hacer un parangón con el fútbol. Y es que los autores pues, más prestigiosos son también más caros. Entonces, a estos los contratan editoriales también económicamente más potentes. Pero luego hay otras editoriales más modestas o que están empezando y que juegan con frecuencia la carta de la esperanza, es decir, del autor que se ve que es de calidad pero es desconocido y que quizá con el tiempo pudiera triunfar o ser más conocido, etcétera, ¿no? Y entonces no me extraña que efectivamente algunos autores que son muy desconocidos en un país, sin embargo, encuentren la manera de ser publicados allí, ¿no? Y si además la traducción está subvencionada, entonces la edición también se abarata mucho y es razonable pensar que un editor se arriesgue a publicar un autor desconocido, ¿no? Pues Frank Wegner podría añadir ahora el cálculo de las editoriales, que es el siguiente. Contratando a un autor alemán es un riesgo porque siempre estás comprando una expectativa. Tienes algunas páginas, algunas publicaciones en una revista y después empieza a escribir y tiene un proyecto genial de una novela, pero
no termina en el 15, no termina en el año 2016. Y a ver cómo termina esta novela de la que te estabas esperando tanto. Mientras comprando una traducción, ya tienes el libro hecho, tienes las reseñas, tienes la recepción en su país de origen, a lo mejor tienes la recepción en Inglaterra, en Francia, en Italia. Italia muchas veces tiene un papel bastante importante porque hay una capa de editoriales que se atreven a mucho más que la capa comparable en Alemania. O sea, conoces el libro y puedes hacer tus cálculos. Y si a esto se añade la subvención de la traducción y una entidad estatal te paga estos 5.000, 8.000 euros, puedes hacer el libro calculando de manera bastante segura. Esa es la gran ventaja de literatura traducida desde la perspectiva de las editoriales, y hay un efecto más que también es importante para editoriales, digamos, de la capa Wagenbach y por encima, que tienen hoy en día, si están tratando con las grandes cadenas, Thalia, Hugendubel y el largo etcétera de las grandes superficies, tienen que garantizar cierto número de títulos. Solamente entran en estas librerías si tienen un programa con por lo menos 40 o 30 libros, y esto 2 veces al año. Si tienen solamente 20 libros, ni siquiera pueden pisar el despacho del jefe de ventas. O sea, tienen que llenar huecos en el programa, y para eso una traducción subvencionada es perfecta, mientras comprar un autor joven de lengua alemana es más arriesgado, más difícil de calcular. O sea, hay, hablando de sucio y limpio, hay trámites en el trasfondo del mundo editorial que son bastante decepcionantes para cada letra herido en la sala, pero es así. No es válido para las pequeñas librerías de compromiso y de barrio y con libreros comprometidos de verdad, pero en las grandes superficies hay que llenar el programa. Suhrkamp no puede hacer un programa internacional con solamente 3 títulos. Tienen que presentar una docena. Es de obligación. Pero tú Eso sí, pero yo creo que ese es el éxito seguro de un libro ya publicado, por ejemplo, un título en español, que es un éxito de ventas en España, no te garantiza de que sea un éxito de ventas en Alemania. Sí, pero en este caso lo que quería decir es, ni siquiera tiene que ser un éxito. Llena el hueco, garantiza el acceso a las grandes superficies, y gracias a la subvención de la traducción, cuesta muy poco, y a lo mejor si vendes más de 2.000 ejemplares ya estás en la zona verde de la calculación. Esa es la subvención, yo creo que es un tema muy importante, sí. Y mi experiencia, y aquí entro en un terreno un poco espinoso quizás aquí en el Cervantes, los que lo hacen mejor que todo el mundo son los catalanes. Los catalanes subvencionan prácticamente cada libro. Todos los libros que yo he traducido del catalán se han subvencionado, y hubo unos libros que fueron un éxito de ventas, como Jaume Cabré, Las voces de Pamano, los versos de Pamano, que vendió creo que 500.000 de ejemplares en Alemania, vendió más en alemán que en catalán y en todos los otros idiomas juntos. O sea, fue un éxito increíble. 800.000 ejemplares por ahí, ¿no? O 500.000. 500, yo creo que 500.000 de ejemplares han vendido ahora. O sea, un éxito totalmente inesperado, porque este libro sí que fue un éxito muy grande en Cataluña. No se vendió prácticamente nada en castellano. O sea, es una cosa muy, muy rara. Yo sé que los editores alemanes que pidieron una subvención del castellano desesperaron porque es una cosa burocrática que no se puede imaginar. Ya dan la subvención, pero tienes que traducir el contrato con el autor
y con el traductor tiene que ser una traducción al español certificada. Tienes que traer un papel de la IHK sobre la... O sea, es un acto burocrático tan grande. ¿Y los catalanes lo manejan más...? Mucho más fácil, mucho más fácil. Yo creo que aquí entramos en un terreno político que quizás no tendremos que entrar, pero dan el dinero así y se publica realmente mucho más fácilmente porque si no tienen que pagar la traducción ya está. Y si tienes razón que Wagenbach y Suhrkamp tienen que publicar una cierta cantidad de traducciones, pero no tienen que ser necesariamente traducciones del castellano. Y si pueden optar entre una traducción de un autor español que tiene mucho éxito en España, pero no se sabe exactamente si en Alemania va a tener el mismo éxito, y un autor anglosajón, van a optar por el autor anglosajón con toda la seguridad del mundo, porque todavía existe la idea, y creo que no injustificada, que se venden más los autores anglosajones que los autores de los otros idiomas. Y luego hay modas. Yo creo que hubo una moda con Murakami de la literatura japonesa. Hay ciertas tendencias, pero si tienen que traducir no sé cuántos títulos o publicar no sé cuántos títulos traducidos por año, dentro del sector de la traducción, los españoles lo tienen cada vez más difícil. Es lo que dijiste tú antes, no sé por qué, pero hubo una época en los años 80 que toda la literatura de lengua castellana, sea española, sea latinoamericana, se vendía sola, pero eso se acabó y no sé por qué. Y como se venden cada vez menos, se atreven cada vez menos. Y como se publican menos, se dan menos a conocer. Y claro, es un círculo vicioso. Ahora mismo en la lista de más vendidos del Spiegel solo hay un libro originalmente escrito en lengua española, que es Violeta, de Isabel Allende, y es raro encontrar autores españoles en las listas de más vendidos, pero también en los escaparates de las librerías. Y esto hubo una época en que no era así, efectivamente fue a raíz del ingreso de España en la Unión Europea a mediados de los 80, en que España estuvo efectivamente de moda también el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y era habitual, pues a lo mejor, encontrar en un escaparate nuevos autores españoles, eran más atendidos. Dentro de esto pues estuvo el fenómeno de Javier Marías, de Chirves y algún otro, ¿no? Y en estos momentos creo que no es así, efectivamente. Y eso, ahora estamos con la pregunta que también no llegamos a resolver, pero quizás nosotros. Este cambio del clima para la literatura española es obvio, no se puede negar. Hay menos títulos, hay menos presencia, menos títulos con éxito comercial comparado con los 80 y los 90. Eso tiene que ver con el abanico de lo que ofrece el mercado español, tanto en calidad como en popularidad, o tiene que ver con el público lector alemán que ya no se interesa tanto para España porque, vamos, eso ya lo conocemos, ya no es exótico, o ni siquiera tiene terroristas de verdad a los que se puede acudir con mucho interés. ¿Dónde ves bajarse la balanza? Bueno, no lo sé exactamente, pero sé que puedo eliminar de raíz una razón, y es el de la calidad literaria de los actuales escritores españoles, que me parece elevada. Creo que España está pasando por un momento creativo en la literatura muy bueno, al cual contribuyen de una manera decisiva las jóvenes autoras. España tiene ahora en estos momentos un elenco de escritoras fantástico, realmente llamativo, muy progresista, muy avanzado, y creo que el no conocer a estas autoras y a otros autores también añadidos, creo que no es un problema para la literatura española, sino para quienes se la pierden. ¿Ya? Y
Por cierto, en España ocurre como ocurre en Alemania y en otros sitios, que se atiende de una manera que a veces me parece muy servil a la literatura anglosajona. De una manera, de verdad, se publica cualquier bobada siempre que haya sido escrita en inglés. Y bueno, y es así, y es así. Y lo mismo pasa con el cine. Es muy difícil ver una película alemana en España. Y viceversa lo mismo, ¿sí? Y yo dejaría un poco de lado a los italianos, que de verdad tienen muy buen olfato para la gastronomía y también para la literatura. Y sí que se atreven un poco más y no pasan por el filtro de lo anglosajón. Y también me consta que algunos editores esperan a ver si un determinado autor triunfa, no sé si en Francia o en otro sitio, para entonces ficharlo o contratarlo, ¿no? Pues hablando de estas autoras jóvenes, de los cuales algunos ahora sí se traducen con ocasión de la feria, pero una larga lista, he mencionado algunas, no se publican. Y yo me he preguntado, discutiéndolo con los estudiantes con los cuales leía estos libros, y yo tenía mucha expectativa en este seminario porque me gustaba mucho esta ira de estas jóvenes autoras que va conectada con un análisis de la sociedad muy severo y muy perspicaz, pero siempre con una ira y un gusto del ataque a las instituciones y con el afán de atreverse a formas literarias adecuadas a este sentimiento, a esta postura. Y veía que la mayoría de los estudiantes decían, vamos, ¿por qué tanta ira? ¿Por qué tanta crítica? Bah, decepción del profesor, error mío, quizás. Pero me pregunto si esta postura, que a mí personalmente es muy simpática, es algo para el público alemán, que no está acostumbrado a este tipo de mujeres que hablan en una voz muy alta y con opiniones muy claras y dejando muy claro por dónde va el cuento. Es algo que culturalmente incluso podría chocar a un editor alemán que se ponga en contacto con una de estas autoras. No lo sé. Pero no creo que deberíamos crear un nuevo cliché. Por supuesto que hay unas cuantas autoras que llaman la atención y que se expresan de una manera pues enfervorizada y radical. Por supuesto que las hay, pero también hay otras muchas realmente dedicadas a levantar una obra literaria compleja en su intimidad, y hay que buscarlas porque no se dan a conocer o porque son introvertidas, pero son de una enorme calidad, ¿no? Que, por cierto, ya voy a añadir algo a lo que dije anteriormente, no es nada fácil publicar en inglés, no siendo inglés, quiero decir. Es un mercado que nos está cerrado a todos los europeos y además hacen unas ofertas absolutamente mezquinas, de tacaños totales, no acompañadas con promoción del libro, etc. Yo acepté que se publicase Patria en inglés porque me hacía mucha ilusión colocar ahí un título, pero realmente por la oferta y por la promoción que hicieron del libro estaban a la altura de, yo qué sé, no voy a nombrar ningún país, pero no de un país de la potencia cultural de Gran Bretaña, francamente. Y además, ni siquiera me invitaron o lucharon por el libro o algo así. Es algo cerrado. Ya en cierta ocasión la Academia Sueca les dijo que los iba a tener sin premio durante una temporada para que fueran más receptivos también con lo que hacen los demás. Están totalmente cerrados. Yo sé que a todos los autores les gustaría ser traducido al inglés, pero es prácticamente imposible. Yo creo que, volviendo a tu pregunta de antes, sí, el hecho de que hay cada vez menos autores españoles traducidos al alemán, sí depende de la calidad de los autores o del gusto de los lectores. Yo creo que no es ni una ni otra cosa. Yo diría que es el miedo de los editores alemanes, que antes hablábamos un poco, ¿no? Que son cada vez más, o sea, yo cuando trabajé en librera me enseñaron que
había una cosa que se llamaba la calculación o el cálculo mixto, que las editoras tenían que publicar un libro que vendía tanto, que fuera un éxito de ventas tan grande, que con este éxito pudieran financiar 6 o 7 libros que fueran un fracaso económico. Publicaron grandes nombres, aunque vendieran poco, por el prestigio, y luego vendieron un bestseller, que con este bestseller pagaron todo el resto. Y en el caso de Suhrkamp, para dar el ejemplo, se puede decir que desde los años 80 Isabel Allende está financiando Cernuda, Benet, Millás, Llamazares, todo el programa español puede pagarse gracias al exitazo de Allende, y queda bastante para la editorial después de haber hecho esta cuenta. O sea, esto sería para darle nombre. Un día ¿no? llega McKinsey, yo lo sería una amiga de Rowohlt, y les dijo, no, cada libro tiene que ser un éxito, cada libro tiene que vender. Eso es una cosa. O sea, yo creo que cambió el cálculo de las editoriales, que ahora estamos hablando de las grandes editoriales, porque luego hay ahora una serie de nuevas editoriales pequeñas que sí que se atreven a publicar lo que los grandes no quieren publicar. Y lo que me dicen los editores, lo que en alemán son Lektoren, o sea, la gente en las editoriales responsables por ejemplo, de las traducciones, dicen que el departamento de marketing cada vez tiene un margen más pequeño para cosas que no caben en un cajón muy concreto. Y cuando hago informes de lectura me preguntan qué género de libro es. Y no es novela policíaca, sino novela policíaca con un comisario que tiene problemas en el matrimonio. Y dicen, este tipo de libros ahora vende, ¿no? Hace poco me dijeron, estamos buscando un género, que sea lo que sea, que en alemán es düsteres Familiengeheimnis. Ahora está de moda düsteres Familiengeheimnis. Y lo que no sea düsteres Familiengeheimnis no lo vamos a comprar porque no vende. O sea, yo tengo la sensación que las editoriales tienen cada vez menos, se atreven cada vez menos a optar por una cosa que no sea una venta segura. Y claro, con eso se pierden muchas cosas. Por otro lado, ahora tengo que hacer un poco de propaganda para una pequeña editorial para la que estoy traduciendo. Es una editorial independiente que me maravilla, que se fundó hace 2 años en Berlín, Trabanten Verlag. Una editorial minúscula. Un chico joven, que podría ser mi hijo, es muy joven, un estudiante de literatura alemana que escribe poesía, nadie lo quería publicar, entonces fundó una editorial que se atreve a hacer todo lo que las grandes editoriales no se atreven a hacer. Y mi impresión es que con cierto éxito, porque tiene ganas convencido. Sí. Y publicó un libro que yo no traduje, lo tradujo mi amiga Petra Zsigmann, de una autora catalana muy, muy, muy literaria, Irene Solà, Canto yo las montañas Pallan, que es medio poesía, un libro muy difícil de traducir, un libro muy extraño. Y la semana pasada me dijo que iban a vender, ahora ya iban por 5.000 ejemplares, que para una editorial tan pequeña que no tiene entrada ni en Thalia, ni en Hugendubel, ni pensar, es un éxito increíble. Y ahora van a publicar una novela que yo traduje de una de estas jóvenes autores con mucha ira, Elisa Levy, yo no sé de otras cosas, un libro fantástico sobre la España vacía. Es una autora de León que escribe sobre un pueblo minúsculo en el medio de España donde no hay nada ni nadie. Un título que seguramente todas las editoriales hubieran dicho, eso no se va a vender, ¿a quién le interesa la España vacía, ¿no? El centro de España donde no hay nada? Y se atreven a publicarlo y vamos a ver, tengo mucha curiosidad de saber si va a vender o no. Y eso me da un poco de esperanza, porque yo creo que hay una nueva generación de editores independientes que se atreven a hacer todo lo que los grandes, incluso Suhrkamp, realmente es una lástima que no
no estoy aquí, Frank Wegner, ya no se atreven a hacer. Pues eso conecta con lo que acaba de decir Fernando, que creyendo en el propio perfil y siguiendo fiel a la propia línea, tarde o temprano sí se puede llegar a un público lector que sabe que esta editorial está publicando lo que a mí me gusta. Por debajo de las grandes editoriales, por debajo de la lógica de las grandes superficies, sigue habiendo, el mercado sí funciona en el sentido de que si los medios se convierten en grandes, queda espacio libre, culturalmente dicho, para nuevas iniciativas y nuevos tipos de editoriales. Tú has mencionado la política de subvención, de apoyo del gobierno catalán. Tenemos un especialista en literatura gallega aquí en la sala, a Javier. Supongo que tú conoces un poco, la parte vasca. Seguramente conocen lo que están haciendo los catalanes. Es posible, sí. ¿Intentan seguir este camino o cómo es la política en las otras comunidades? No lo sé directamente, pero en este mundo lo que funciona es digno de ser imitado, naturalmente. Y si a los catalanes les funciona, pues yo qué sé, promocionar a sus autores que escriben en lengua catalana, pues los vascos, los gallegos imitarán. Eso me parece legítimo. Pero que difunden sus propios autores, eso es clarísimo, vamos. Os voy a dar un ejemplo que para mí siempre fue un ejemplo muy claro, aunque el libro después fuera un fracaso en Alemania, desgraciadamente. Un autor de novela policíaca, una novela muy comercial, Marc Pastor, que además es policía forense. Una vez nos encontramos y me explicó unas anécdotas que pensé, uff. Y escribió una novela policíaca basada en un hecho histórico, La mala donna, sobre una asesina en serie histórica, una figura de principios del siglo XX, una novela policíaca muy buena, como novela policíaca, sin pretensiones literarias. No fue una literatura, un libro de género puro y duro, pero muy bien hecho. El libro típico, y fue uno de los pocos libros que propuse a una editorial, porque lo leí, quedé fascinada, y me dijeron, si fuera un autor americano, la publicaríamos enseguida, porque es la típica novela. Ahora estamos otra vez con el mundo anglosajón, pero ¿quién va a leer un libro de este tipo de un autor catalán? Les presenté la subvención a la traducción, me dijeron, fantástico, entonces Fico lo vamos a publicar. O sea, no lo hubieran publicado nunca sin la subvención a la traducción, lo hubieran publicado enseguida sin ningún tipo de subvención si hubiera sido un autor americano. Fue un fracaso por una cosa muy tonta, que eso también suele pasar, que la editora responsable, que estaba súper convencida del libro, se publicó en Lupe, que fue justamente la editora adecuada para el libro, se fue y hubo un hueco y nadie hacía caso al libro y no vendió, fue un fracaso. Y ahora le pasa al autor lo que dijiste tú antes, que ahora todo el mundo dice, no, este autor ya se fue publicado en Alemania, no se vendió, no vamos a publicar más. Como decía, un autor quemado si el primer libro no funciona. Pero con eso quiero decir que hay maneras de llegar, este libro desgraciadamente no, pero hay maneras de llegar al público, y no creo que dependa de la calidad literaria o de la falta de calidad literaria, sino de unos factores que yo no veo la culpa, pero veo la responsabilidad en las editoriales alemanas. Y pasando por Javier, si podéis pasarle el micrófono, ¿tú sabes algo sobre la política de fomento de traducción del gobierno gallego? ¿Estás muy conectado con ellos? Sí, vamos a ver. Pasa que es algo que ayer preferí no comentarlo, y es que son decisiones político-administrativas el facilitar
el proceso burocrático y los procedimientos de subvención, de solicitar y luego liquidar, justificar la subvención. Yo tengo experiencias de que las administraciones, digamos, del PP son muy reacias a fomentar la literatura porque se considera el espíritu crítico de muchos escritores no siempre producente o subvencionable. Al contrario, son escritores, digamos, hablamos de ideología, lo comentó Fernando hace un rato, y escritores, digamos, no incendiarios, pues suelen ser más protegidos por estas administraciones. La administración gallega es absolutamente complicada. Están luego no solo el presupuesto que tienen que otorgar por ley las administraciones públicas para subvencionar traducciones. El problema es ¿cómo se dicen? Las normas, la normativa de ejecución de la ley, que son complicadísimas. Yo he tenido que devolver 2 subvenciones parcialmente concedidas sobre literatura gallega por cosas absolutamente absurdas e imperdonables. La administración actual, efectivamente, la administración actual en Madrid ha mejorado muchísimo los procedimientos respecto a lo que teníamos hace 5 o 6 años. Kerstin, lo que decías, ahora mismo no es la situación actual, pero sí era hace varios años el caso. No obstante, no compensa pedir subvenciones inferiores a 5.000 euros porque el trabajo que comporta lo puedes solo justificar desde el punto de vista de que tienes el prestigio de que el libro está avalado por una institución pública estatal y de que estás fomentando a traductores noveles o estás trabajando en favor de escritores no conocidos o de un género que no se publica, como es la poesía. O sea, esa es mi idea. Que en el 2007 Cataluña tiró la casa por la ventana, como también lo está tirando estos últimos 4 años el gobierno en Madrid, con los programas de la acción cultural exterior y del ministerio, pues es de cajón, porque el tirón Frankfurt es fortísimo. Pero después del 2008, las ayudas a la subvención, que estaban en los presupuestos, fijadas en 1 millón de euros en Cataluña, anuales en España, en Madrid. En Madrid. Bueno, y ahora apunto otra cosa. En Madrid, 1 millón de euros bajaron a 250.000. Eso cambió hace 3 años prácticamente, ¿no? 4 años. Hace 5 años cambió, ¿no? O sea, de 100 traducciones a unos 15 sí, y nada más. De 1 millón a 250.000 euros. Yo estaba una vez en el jurado también concedía las traducciones en Madrid, ¿no? Y hablo de primera mano. De primera información, es información de primera mano, quiero decir, ¿no? ¿Y qué más iba a decir? A mí lo que me preocupa es que no sé que a las ayudas a la traducción que otorga el gobierno de España, no se solicitan suficientes, o que se podrían solicitarlas mucho más escritores que escriben para obras escritas en euskera, en catalán o en gallego, que se hace poco. Y está perfectamente contemplado que se subvencionarían también. Yo, de hecho, para Manuel Rivas, efectivamente, tuve una subvención del Ministerio de
de Madrid y hace bastantes años, en 2015. Vale, esto es lo que puedo. Muchísimo. No sé si son anécdotas, pero bueno. No, Ya que tengo el micrófono aquí, ¿puedo decir algo ya? ¿Sí? ¿Tú también? No, yo simplemente es dar unos datos al hilo, a los flecos que veo que van cayendo de cada conversación. Sale luego es el mismo fleco. Son los datos de los libreros alemanes sobre qué se ha traducido en el conjunto, ¿no?, de literatura extranjera en Alemania el año pasado. O sea, son datos del 2021. Obras en inglés, el 62,6% de todo lo que se ha traducido al alemán es de inglés, 62,6%. Inmediatamente después, pero ya a una distancia considerable, viene el japonés. Y entonces un 10,8% de todo lo que se tradujo al alemán tiene como lengua original el japonés. Eso es por los mangas. Sí, puede ser, porque deben de estar todo incluido aquí, ¿no? Cómic, en fin, todo. El 10,3% es literatura francesa, casi como la japonesa. Y luego ya las diferencias ya bajan mucho. La cuarta lengua en volumen de traducción es el italiano, con el 2,5% de obras traducidas. Justo pegado al italiano viene el sueco. 2,3% de las obras traducidas al alemán el año pasado eran del sueco. Después el holandés. Del holandés se tradujeron el 1,8% de todo lo que se tradujo. Y finalmente aparece el español. El español que incluye la literatura latinoamericana, naturalmente. Y se tradujo el 1,7%, es decir, por detrás de la lengua holandesa. Y después, ya un poco más lejos, viene el ruso con el 1,1%, el noruego con el 0,9% y finalmente el danés con un 0,7%. Las otras lenguas que se incluyen ahí todas juntas son del 5%, o sea que solo queda 5% para las otras lenguas que esas sí que serán exóticas. Es decir, hay una anglosajonización de la edición extranjera aquí en Alemania, clarísima, aquí y seguramente en toda Europa, porque debe ser un fenómeno mundial, ¿no? Es decir, que casi este miedo que decís que tienen los editores alemanes seguramente es miedo y no es la soberbia que tiene el inglés al decir, con lo mío me conformo, no tengo curiosidad por lo de otros lugares, pero es muy llamativo, ¿no? No sé, son unas cifras apabullantes. Pues, gracias por las cifras que se podría matizar un poco porque la por media de las traducciones del español es de 1,5-2% y esta relación de 50-60% inglés y el resto para todos los demás es la situación desde hace 20-30 años. O sea, esto no cambia mucho, dejando de lado este auge del japonés en los últimos años. Pero, y esta fue la situación igual en los años 80 y 90, temporada para la cual estamos de acuerdo que la situación fue completamente distinta, distinguiendo entre la cantidad y la percepción de estos 2,5% de traducciones del español, que en aquella época sí tenían una visibilidad cultural y ahora ya no. Los porcentajes no han cambiado tanto y creo que esta baja en el año pasado está debido al hecho que muchas editoriales se han guardado títulos españoles que ahora sí se publican. El año que viene
pues serán 1.5, ¿sí? Y el año después, si no, habrá algunos éxitos entre todos los autores que se han traducido. Habrá otra baja. Pues después del país invitado, Argentina, se había traducido muchísimo, con muchísimo apoyo, y ni uno de estos libros traducidos, y muchos de muy buena calidad y también de una gran atractividad para el público, Gamero o autores... había algunos que sí gustaban, pero nadie llegaba al público y durante años era imposible acudir a una editorial diciendo que tengo un libro argentino. Todos decían, si me dices argentino saco la pistola. Era un país quemado durante años. Esperemos que para España funcione mejor este año. Pero Cecilia, querías contribuir. Si me permitís, porque justamente en ese tema, claro, como estamos hablando tanto de números, y casi parece que somos los contables de las editoriales, porque hemos dado tanta cuenta de lo que son las condiciones y las circunstancias y las limitaciones económicas de las editoriales. Y es verdad que es un factor a tener en cuenta. Pero si nos reunimos aquí para hablar de lo que se puede traducir o lo que se va a traducir o que no se va a traducir de un idioma a otro, creo que lo que realmente nos importaría a lo mejor poder discutir no lo que es la situación editoriales, porque una editorial como Surkamp o una editorial como... Estamos hablando de los grandes premios, antes se han mencionado esto, ¿no? Como Planeta o qué sé yo. Creo que esto es algo que en nuestro debate a lo mejor interesa menos, porque esas empresas ya funcionan por sí solas y desde luego funcionan más allá de lo que nosotros aquí podemos pensar o lo que podemos proponer. Les importa un pepino para hablar en plata, ¿no? Lo que realmente creo que sería interesante plantearnos: ¿qué es lo que a los lectores les falta? ¿O qué es a lo que somos nosotros, qué sé yo, a lo mejor germanistas, hispanistas, traductores, realmente apasionados en la literatura? ¿Qué es lo que nos gustaría y de qué manera podríamos fomentar una transmisión de literatura de España a Alemania, de Alemania a España, que no pasara ni por el maldito sistema de los premios literarios, porque lo maldigo, que creo que no es real, no corresponde ni a excelencia literaria, ni a fomento de no jóvenes talentos, ni a lo que sería, qué sé yo, dar una oportunidad, por ejemplo, a una editorial que está con un joven autor, ¿no? Pues si queremos proponer o pensar en algo que pueda funcionar más allá de esto, pues creo que aquí estamos para lanzar propuestas, deberíamos lanzar propuestas, ¿no? Porque el traductor es el que lee, que tiene una apreciación o un gran conocimiento del campo, ¿no? Que el editor muchas veces no tiene y que el editor a lo mejor no puede abarcar o no le interesa abarcar porque él atiende a un público comercialmente viable. Es decir, hay que atender al traductor, ¿no? Que sería un gran intermediario cultural y que también, qué sé yo, vamos a ver, plantear las cosas como que agencias literarias, ¿para qué son? Agencias literarias que se han convertido ahora en un factor transmisor en este negocio, es gente que realmente creo que al lector
no le interesa porque solamente quiere hacer dinero y Firmar contrato. y va en contra, ¿no? Va en contra de lo que es el interés del lector, porque yo diría, yo estoy hablando de un lector que está intentando conseguir un máximo abanico de lecturas, ¿no? Máximo abanico, que no digo, que no entre, exacto, que no entre el autor minoritario en asturiano, que entre la señora que aboga por familia desestructurada, no sé, homosexual, y todas las posibilidades que sean interesantes actualmente para la moda del mercado o no, ¿no? Es decir, un abanico amplio y de qué manera podemos incidir para que este abanico se pueda reflejar realmente en Pues, lo que luego las editoriales quieran publicar, o las editoriales se sienten presionados a publicarlo, porque nosotros, ¿cómo podemos conseguir esto, no? Pues tengo anotado en plan intento de resumen de esta charla que quiero proponer para llegar para terminar, 3 o 4 puntos sobre los cuales podríamos ponernos de acuerdo y que coinciden más o menos con lo que tú dices. Primero, hace falta plata. Hay que tener subvenciones para fomentar la traducción, si no, se traduce solamente del inglés. Sin apoyo estatal, el inglés va a dominar aún más que en este momento. Pero hace falta menos burocracia, pues no conozco los casos gallegos, pero algunos trámites con instituciones en Madrid y uno se desespera, incluso si estás acostumbrado a sobrevivir en una universidad alemana, lo que ya fomenta el sentido de soportar dolores forzados, digamos. Pero Madrid es el tercer grado, diría. Tercer punto, hay que confiar en los aficionados y sobre todo hay que confiar en editoriales que de verdad trabajan como editoriales con compromiso, con un programa claro, con una confianza en un público lector que ellos mismos intuyen y que a la vez van fomentando y nutriendo con su programa. Y ahí está, claro, el papel de las traductoras, porque ellos son los gemelos de estos traductores, con estas editoriales de compromiso. Y este nuevo sistema de los scouts y de los agentes en esto no tiene papel. Casi podríamos decir, volvemos a las raíces en los años 50, 60, sin agentes, claro, fueron los traductores los que recomendaron y nadie más. Estos serían los 4 puntos: subvenciones, burocracia, confiar en las editoriales compromiso, confiar en los aficionados, que son sobre todo las traductoras. ¿Vale? Bueno, creo que hay un punto muy importante que no deberíamos obviar, y es que actualmente, y gracias a las redes sociales y a los blogs, etcétera, cabe la posibilidad de que lectores privados tengan acceso, Cecilia, a otros posibles lectores. Porque yo pongo en duda que a la gente le gusten los malos libros. Lo que pasa es que la gente no va y dedica 6 horas de una mañana a revisar el género en una librería. Y entonces lo que hay es una corriente que pasa por delante y lo llamativo es lo que atrae. Aquello de lo que se habla, aquello que se le pone delante. Esa es la fortaleza de las grandes editoriales que disponen de medios para hacer publicidad y grandes premios que se convierten en enormes fiestas, etc. Pero
ha surgido desde hace un tiempo una especie de contrapoder del cual las grandes editoriales también son conscientes. De hecho, a los autores que publicamos en grandes grupos se nos invita, no, se nos pone ahí a hablar delante de una cámara para luego meterlo por allí. Y estas personas que comentan libros en YouTube y demás reciben de las grandes editoriales también continuamente cajas con libros para que hablen de ellos. Las pequeñas editoriales ya lo hacen también, ¿no? Sí. Pero cuidado porque el mercado tiene sus propias leyes, lo mismo que con las editoriales independientes y demás, que como tengan éxito, enseguida llaman la atención y irán por ellos. O les robarán el autor o se tragarán la editorial comprándola. ¿Sí? Pero yo no sería muy pesimista, Cecilia. Tampoco creo que aquí vamos a solucionar nada. De hecho, no es raro que autores menores de 30 años hoy día consigan, a veces mediante la autoedición, por ejemplo, otro canal, realmente hacerse conocidos y conseguir lectores. ¿Sí? Yo creo que el problema, al menos para mí en este momento, ahora que os he escuchado, desde luego mi malestar venía de que estáis todo el tiempo hablando del mundo editorial. Y el mundo editorial ya existe. Y el mundo editorial del que estabais hablando es un mundo editorial potente y establecido y con todos los medios del que uno puede querer disponer. O sea que no hace falta hablar de este mundo. Hace falta hablar de un mundo en el que se pueden editar libros de poesía en vasco. Fernando, de verdad, que el gobierno vasco, por cierto, da muchas ayudas. Ahí sí hay mucho dinero para esto. Y hasta ahora en Alemania, eso sí, lo sé a ciencia cierta porque me he metido, los alemanes no se han espabilado, los editores alemanes, a sondear estas posibilidades que existen reales. Y la poesía vasca es maravillosa. Lo mismo pasa con la poesía en gallego, con la poesía en catalán, por supuesto. Estoy hablando ahora de la poesía, que es un género que evidentemente no puede acaparar grandes ventas, pero tiene su público, ¿no? Y es un público, creo que importante. Que en ese sentido, yo creo que a lo mejor aquí podríamos hablar de cosas que todavía no existen, porque esas editoriales que ya conocemos y esos premios que ya conocemos, es algo que ya está allí, y yo preferiría empezar a imaginar o idear, ¿no?, canales como tú. De hecho, Javier, tú has empezado y tú has ideado hace 20 años una manera de plantear una plataforma, ¿no?, para traducción de poesía del gallego, del castellano al alemán y viceversa. No, a viceversa no. Exacto, ¿no? Es del vasco, ¿no? Es decir, claro que tienes que añadir la poesía griega, la húngara, la danesa. Estamos con España. Y los pobres alemanes tienen que asumir. Exacto. Evidentemente, esto son literaturas que desde luego son maravillosas y que tienen que buscar sus vías de comunicación. Pero aquí realmente creo que si nos reunimos todos que tenemos este conocimiento del campo, ¿no? Sí. Sí, claro que tienes razón, pero como son 4 días, ayer también hablamos y abrimos varias posibilidades, y mañana abriréis otras. Cecilia, pero mañana. El tema específico. A ver, espera, creo que la vi. Sí. Es que es el entusiasmo. Sí, bueno, estaba pensando en las naciones o los escritores y escritoras quemadas. El caso de Argentina es bastante claro, pero no ocurrió lo mismo después de 2007 con Cataluña. Digamos, Jaume Cabré tenía una presencia y muchos autoras catalanes y catalanas en Alemania después. Y digamos que hubo efectos también en 91. Yo me acuerdo porque estaba recién nombrado de titular en Múnich, pues era un momento auge, digamos, tú también estuviste en la feria 91, Albrecht.
hubo ciertos efectos sostenibles. Y Pero esto, eso digamos, hace 30 años. Pues, sí, pero digamos, la noción de lo sostenible ha cambiado después. Lo que Fernanda Aramburu acaba de mencionar de autoras jóvenes, por ejemplo, Cristina Morales tiene una traducción al alemán, es estupendo el hecho. Digamos, también la publicación dentro de España de Elisabeth Duval o de otras personas. Bueno, hay un mercado nuevo y, digamos, a ver lo que resulta en esto. Yo había hecho por casualidad una lista muy profesional de lo que en 91 se había traducido. Autoras clásicas como María de Zayas, digamos, libros clásicos de la modernidad, Pardo Bazán, Paso de Ulloa, Baroja, Baum der Erkenntnis, Cela, La familia de Pascual Duarte, Gómez de la Serna, Madrider Spaziergänge, Bennett, Rostige Lanzen. Cosas actuales, semi-actuales, Martin Santos, Schweigen über Madrid, Marseille, Letzte Tage mit Teresa, bueno, Pombo, Leichte Vergehen, Marias, Alle Seelen, Irren von Oxford, Muñoz Molina, Beatus Ile, Vázquez Montalbán, Die lustigen Jungs von Azabara, Luis Landero, etcétera, etcétera. Pues son autores todavía presentes y, digamos, en este caso, yo no me gusta, digamos, pintar todo en negro. Yo creo que podríamos intentar apoyar, digamos, lo sostenible en esta empresa de la feria actual. Y yo no veo perspectivas, digamos, el mero porcentaje de los 62% de libros traducidos del inglés no son necesariamente, tampoco es una empresa sostenible, digamos. Hay muchísimos libros de corta duración, Sachbücher, pues, libros que no son de valor literario. Pues la estadística podría dar un poco una impresión falsa también. Y yo no lo veo algo que se llama rechazo de la noción de canon, etcétera. Tengo cierto optimismo en cuanto a las consecuencias de la feria, nada más. Podemos ir cerrando. Has dicho ya las conclusiones, ¿no? de la mesa, que me han parecido muy atinadas y desde luego han salido cosas muy sugestivas y como decía, quedan ahí flecos y como tenemos todavía 2 días, vamos a seguir discutiendo. Me parece que como se ha hablado mucho de Belmonte y de la biografía de Manuel Chávez Nogales, en esa biografía Belmonte dice, para comentar uno de sus fracasos, que una empresa que fracasa no tiene tanto que ver con el dinero como con la fantasía. Así que allí donde falta el dinero a lo mejor hay que poner más fantasía, ¿no? Y soluciones como las que apuntaba Fernando, ¿no? El mundo de la autoedición que tiene, es decir, Internet abre ahí para la literatura abre un espacio todavía poco explorado, creo yo. Y eso va contra contra el actual status quo clarísimamente, ¿no? De manera que ahí hay muchas cosas para aprovechar y tal vez para cambiar. O sea, donde el dinero no llega, que llegue la fantasía. Sí. Bueno, mañana seguimos a la misma hora con el mismo vino y las mismas patatas fritas. Muchas gracias.